Al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y dice la palabra, Ezequiel 9:1. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes y a vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidades, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a sentarnos, hermanos. Vamos a analizar este capítulo 9 del libro de Ezequiel. Primeramente vamos a ver qué es una visión, porque este varón está recibiendo una visión de parte de Dios. Se dice que una visión es una forma sobrenatural por medio de la cual Dios comunica su voluntad a sus siervos, los profetas. O sea, da mensajes que Dios quiere que se impartieran a su pueblo. Esto ocurrió mientras el profeta, podía ser que él estaba dormido o estaba despierto, podía ser durante la noche, mientras él dormía. Dice que perdía la conciencia de lo que le rodeaba, y el Espíritu de Dios controlaba a tal grado las zonas sensoriales de su cerebro que literalmente veía y oía y sentía lo que se les presentaba en visión. Entonces dice que estas visiones Dios se las daba a sus profetas con el objetivo de que ellos transmitieran al pueblo el mensaje que Dios les estaba enviando. Y este no era un mensaje de, como decimos ahora, hay que dar mensajes de ánimo, mensajes de aliento, hay que dar mensajes de... No, el mensaje que hay que dar es que advertencia de que Cristo está a las puertas y que los juicios son reales y que Dios viene, y no viene ahora como intercesor, no viene como abogado, dice que ahora viene como juez con la sentencia en la mano. Y esto es lo que tenemos que estar nosotros hablando, porque el tiempo se nos está acercando bien rápidamente. Entonces miramos aquí, dice que fueron enviados como verdugos. ¿Qué cosa eran los verdugos? Dice que estos verdugos eran seres castigadores, comisionados por alguien para castigar. Tenían la misión de aplicar cualquier tipo de tormento, incluyendo la pena de muerte. Entonces, en este caso, eran enviados por Dios. Los verdugos venían a ejecutar juicios sobre Jerusalén. Todos tenían armas en sus manos, dice, para matar, porque la orden que se era de matar todo, niño, joven, viejo, anciano, doncella, virgen, todo tenía, dice, que ser muerto. Entonces esa es la orden que traían los verdugos, ¿verdad? De matar a todos los malvados. Entonces con los verdugos venía un varón, dice, con un tintero, con la orden de ponerle, ¿qué cosa? Una marca o una señal en la frente a los que fueran fieles a Dios.
Entonces yo digo, vale la pena, hermano, dice el verso 4 de Ezequiel 9, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces mire que la palabra se cumple, que dice que el Señor nos va a librar de la hora terrible de prueba que viene a este mundo. Él tiene sus maneras, ¿verdad? Sus métodos, su forma de cómo Él va a guardar a aquellos que son fieles. Aquí no entran los inconstantes, aquí no entran los intermitentes, aquí no entran los fríos, aquí no entran los tibios, aquí entran los fieles, dice la palabra. Mire qué bonito, esto me gusta, porque dice que Dios manda a que se marque aquellos que son fieles, los que están clamando. ¿Sabe qué debe pasar en nosotros? Debe de haber un dolor en nuestro corazón, debe haber una tristeza profunda en nuestros corazones, de ver cómo se rechaza la misericordia del Señor, de ver cómo el mundo se pervierte cada día más, de ver cómo los niños desde pequeños se pervierten en estos tiempos que estamos viviendo. Debería de haber en nosotros un dolor terrible, que eso nos mueve a estar de rodillas diciéndole: Señor, ten misericordia, Padre, ten misericordia de cómo está este mundo. Mire, la sinvergüenzura aumenta cada día más, el lesbianismo, el homosexualismo, la brujería, la idolatría. Es que es una maldad terrible los crímenes que estamos mirando en estos momentos. Entonces, como cristianos fieles, si realmente somos fieles al Señor, deberíamos de sentir una angustia terrible, porque sabemos que todas estas cosas están sucediendo. ¿Y qué estamos nosotros haciendo por esas cosas? Un minuto de oración puede cambiar muchas cosas en este sistema de mundo. Un minuto que dedicásemos de corazón a la oración, intercediendo por el drogadicto, por la prostituta, por el niño que está pervertido. Un minuto que nosotros invirtiéramos de rodillas en el altar puede hacer la diferencia en estos tiempos. Y el Señor dice que está buscando, que ha buscado hombres en la brecha que intercedan por su pueblo. Y en estos tiempos difíciles no se encuentra gente fiel en los altares. Y no es solamente cada 8, hermanos. Es que todos los días, si somos cristianos verdaderos y somos cristianos fieles, deberíamos de todos los días interceder misericordia, de ver cómo se está moviendo la depravación, la inmoralidad y la maldad en el mundo entero, hermano. Hay lugares que están más pervertidos que otros, pero esto se está trayendo. Miren, en la frontera se trae toda esa maldad, se trae de pueblo en pueblo y de país en país. Entonces Dios sabía perfectamente bien quiénes eran fieles. En estos momentos Dios sabe perfectamente bien quién es fiel a Él, quién es fiel a su palabra y quién verdaderamente está buscando cada día de agradarle. Y dice que los manda a marcar, mire qué lindo, para librarlos del juicio que van a ejecutar los verdugos que están enviados a la tierra, dice, con armas en la mano para matar, para destruir. Vienen a azotar. Hay verdugos que nos azotan todavía, ¿usted sabía? Entonces ellos vienen a una sentencia que ya ha sido dictada, ¿verdad? En el capítulo 8, nosotros miramos ahí en el capítulo 8 de Ezequiel, pero en el verso 17, miramos ahí nosotros que dice la palabra, Ezequiel 8:17 dice: y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonaré mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. De repente decimos, Dios es bueno, Dios no castiga. Sí, claro que castiga, castiga bien duro. Y dice que Él en ese momento de la angustia, porque solamente así corremos, hermano, solamente en el momento de la angustia, del problema, del dolor, de la adversidad, ahí sí corremos, Señor, con lágrimas. Y con qué ansia nos doblamos las rodillas para clamar al Señor, solamente cuando tenemos necesidad. Pero aquí dice el Señor de que van a gritarle a grandes voces, pero que Él no los va a escuchar.
Por eso yo siempre digo, la paciencia de Dios tiene un límite. Llegará el momento en que dice que Él va a apartar sus ojos y va a apartar sus oídos de aquellos que han sido infieles. Entonces aquí, por donde nosotros buscamos la palabra, ¿verdad? Nos conviene esforzarnos, nos conviene batallar, nos conviene buscar cada día estar cerca de la presencia del Señor. Entonces, las grandes abominaciones de los habitantes de Jerusalén en el templo de Dios habían contaminado ese lugar sagrado de adoración. Vea qué terrible. Se habían infiltrado la idolatría de todo género. El castigo de Dios no podía dejarse esperar. Así que el Señor ejecuta el castigo. Usted sabe que está pasando esas cosas hoy en día. No se cuida este lugar de adoración como algo santo, como algo sagrado, como algo donde venimos nosotros a enchufarnos, a cargarnos. Si usted viene a un culto y usted dispone su corazón de verdad, verdad, y en el momento de la usted cierra sus ojos, usted cante, usted alabe, no se quede callado, no se quede como muerto. Usted alabe. Cuando usted alaba, usted mismo es el bendecido. Uno mismo es el que recibe de parte de Dios. Si me quedo como muerta y me senté chocopló, ni canto, no me mueve nada. Dice que los muertos no pueden alabar a Dios. Hablamos de muertos espirituales, estamos rechonchos, podemos estar regordetes, pero espiritualmente estamos muertos porque no sentimos la necesidad de levantar nuestras manos al cielo y alabar al Señor, hermano. El que está vivo espiritualmente siente en su corazón ese gozo y aprovecha esa oportunidad y alaba con gozo al Rey de Gloria. Esa es una señal poderosa. Entonces no se cuida el altar, no se cuida el lugar santo y de repente vemos gente en licras, en pantalones talladas y apretadas. No hay un respeto, hermano, y debe de haber un respeto en la casa del Señor. Debe de haber un respeto en este lugar, porque este lugar, aún a los niños debemos de enseñarles que es la casa de Dios y que tiene que haber respeto en la casa de Dios y que tiene que haber reverencia en la casa de Dios, porque estamos delante de la presencia de un Dios que es santo. Es santo, 3 veces santo, hermano. No podemos estar nosotros, ¿verdad?, a la hora del culto con teléfonos, viendo Facebook, viendo aquí. No se puede eso es irrespeto a la casa de Dios. Por eso es mejor traer su Biblia, hermano. Es mejor la Biblia, no modernicemos el templo. Traigamos nuestra Biblia y leamos Biblia. ¿Sabe por qué? Porque de repente trae un mensaje, usted se desvía la lectura y está con el mensaje. Eso yo creo que es como un gran irrespeto, ¿sabe? Las cosas que la gente en estos tiempos no quieren entender. Pero de repente no hay un respeto por las cosas del Señor. No hay un respeto por las cosas del Señor y de repente un culto puede ser fuera un motín, nada más un mitin o saber Dios qué. Pero hermano, la casa, el culto al Señor se tiene que respetar. La casa de Dios se tiene que respetar, hermano. Es un lugar de adoración que venimos con esa sed, debemos venir con esa necesidad, con esa hambre de sentir su presencia. Eso tendríamos que venir nosotros a la casa del Señor. Entonces estaban sucediendo grandes abominaciones de los habitantes de Jerusalén en el templo del Señor. Hoy también lo vemos, hermanos, ventas dentro de la iglesia, kermeses dentro de la iglesia, rifas y un montón de abominaciones que no deberían suceder ni dentro ni afuera, porque estos son los atrios del Señor, hermano. No debería suceder eso, pero no hay discernimiento para entender que eso estamos ofendiendo a Dios, que esas cosas no le agradan a Dios. Entonces había un montón de cosas horribles que estaban sucediendo, pero entre todas estas cosas me gusta lo que dice el verso 3, y dice el verso 3 de Ezequiel 9. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó a Jehová al varón vestido de lino. Dice que la gloria de Dios salió del templo porque Dios no soporta el irrespeto. Dios no soporta la irreverencia. Dios no soporta la indiferencia de nosotros. Y el Señor dice, mejor no me dan mi lugar, mi respeto, mejor me voy. Y la cuestión es que ahí estaba esa gloria, hermano. ¿Qué cosa es la gloria de Dios? Es la presencia misma de Dios entre su pueblo. Vea qué bonito. En la presencia de su pueblo se le llama el Shekinah de Dios. Específicamente Dios moraba entre los 2 querubines en el lugar santísimo. Pero ¿qué pasó con la gente? No cuidaron esa presencia, no cuidaron esa gloria y Él se fue. Y de repente lo que está sucediendo en muchas congregaciones hoy en día, y entre el espíritu de error, entre el espíritu de confusión, y de repente suceden un montón de cosas extrañas y la gente dice el Espíritu Santo es orden y no comparte su gloria en el desorden. Y de repente vemos que se caen al suelo, que revuelcan, que otros ladran, que otros... No, eso no es Espíritu Santo. Y que avanzan y que brincan, eso no es Espíritu Santo.
Entonces hay que cuidar esa gloria del Señor que está y que esté siempre entre nosotros. Ellos no la cuidaron, hermano. Y entonces Ezequiel miró cómo la gloria de Dios se elevaba y se apartaba del templo a causa del irrespeto, del desenfreno, de la idolatría que había entre su pueblo. Entonces esa es una lucha, hermano. Cuidar el lugar, la casa del Señor. Cuidar este lugar, este refugio, donde aquí se debe solamente de venir a adorar al Señor. Aquí dice que ni muertos metemos en la iglesia, porque no es bíblico. Aquí nosotros no permitimos que se metan muertos dentro de la iglesia. La iglesia es para vivos, no para muertos. Los muertos tienen su lugar en el cementerio, no en la casa de Dios. Entonces aquí nosotros no permitimos ni eso, hermano, porque es como irrespetar, como profanar la casa del Señor. Entonces hay muchas cosas que no se deben de hacer, porque el Señor mira que no tenemos ese entendimiento, ese discernimiento para cuidar la casa del Señor. Entonces lo que Él hace es mejor que Él se va. A veces hacemos tantas cosas y seguimos tantas cosas producto de que no leemos la Biblia. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece. ¿Por qué? Porque le falta mucho conocimiento. Nos falta mucho leer Biblia, hermano. Entonces, si hay un lugar para adorarle, ese lugar debe de consagrarse solamente para adoración. No para juegos, no para teatro. Me decía alguien que esas cortinas que se mira feo, hagan un púlpito bonito con unas columnas. Es que no es teatro la casa de Dios. Se han modernizado las iglesias, que no hay un lugar especial para el Señor. Este es el lugar en nuestra fe, el lugar santo del Señor. Ahí no entran niños, ahí no se brinca, no se corre, no se danza, no se salta. Allí es un orden, ahí es el lugar especial de Dios. Hasta su silla especial tiene, porque decimos, bienvenido Espíritu Santo. ¿Dónde lo tenemos? Atrás en el rincón hay un lugar donde decimos, aquí vengo, Señor. Y usted dobla sus rodillas con toda devoción y usted le dice, Señor, aquí estoy. Y usted siente esa presencia, es la gloria de Dios entre nosotros. Sino que los altares ahora son que parecen esas cuestiones de los teatros, usted sabe, allí brincan, danzan, hacen relincho. No, el altar debe de ser un lugar de santidad, de respeto, de reverencia. Hasta eso se ha corrompido en las iglesias porque nadie se quiere quedar atrás. Entró el modernismo a las iglesias y de repente se para el hombre con sus laptops ahí porque también entró el modernismo. No, hermano, no debe de ser así. Y entonces de repente me dice que eso no, nosotros no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios. Y con mucho amor se prepara todo esto, porque sabemos que Dios está observando con qué intención estamos haciendo las cosas. Si es por agradecimiento, si es con amor, si es para quedar bien con Él. No, con la gente, hombre, con la gente nunca quedamos bien, pero con Dios sí. Con lo más mínimo que hagamos para el Señor, Él lo toma muy en cuenta. Usted sabe que dice que el Señor dijo, ni aún el que encendía las lámparas en el templo las encendía de balde. Porque Dios toma en cuenta lo más mínimo que hagamos, si lo hacemos con amor, con devoción, con gratitud. Eso vale oro, hermano, para el Señor. ¿Cuánto nos perdemos nosotros por la falta de meternos con el Señor? Entonces, ¿verdad? Qué hermoso, ahí se manifiesta la presencia del Señor. Nosotros no lo vemos, hermano, pero lo podemos sentir. Usted cierra sus ojos, cantemos un canto, usted cierra sus ojos, cierre sus ojos, mira, apártese de que está al frente al lado y usted comienza a cantar con devoción y usted comienza a sentir aquellos escalofríos. ¿Qué se llama eso? La gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y eso es lindo, sentir eso en la casa del Señor. Entonces, cuando hay un corazón que le adora, su gloria está, ¿verdad?, en ese lugar. Tenemos ese privilegio de sentirlo, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, démosle alabanzas al Rey del Cielo como Él se lo merece. Vengamos a su casa, como dice el Salmo 100, entremos por esa puerta con acción de gracias. Entremos por esa puerta con alabanza. Entremos por esa puerta con júbilo. Y Dios va a estar contento con nosotros, hermano. Aprendamos a cantarle al Señor, que eso es algo muy hermoso. Entonces, Dios quiere que seamos llenos de su gloria. Tenemos que limpiar el vaso de todo pecado, ¿verdad? Dice que Dios no nos creó para destrucción. Dios nos creó para su gloria. El problema somos nosotros, que tomamos otro rumbo, hacemos otras cosas y no hacemos caso lo que el Señor nos está hablando. Entonces, Él nos hizo para su gloria. Dios es fiel aún en medio de los juicios. Miramos que aún en medio de situaciones difíciles, Dios tiene un plan para guardar a sus fieles. Dios tiene un plan para guardar a aquellos que le aman y que son fieles. ¿Sabe por qué? Porque Dios los manda a guardar, hermano. Dios es justo y Él está pendiente de cada uno de nosotros. Dice el verso 4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.
Dios tiene ese cuidado especial porque sabía que venía un juicio a la tierra, venía un juicio a su pueblo por la desobediencia del pueblo, pero Él tiene presente que hay unos cuantos fieles y Él manda a que los marquen para que los verdugos pasen del lado y a ellos no los toquen, dice la palabra. Qué bueno, ¿verdad? Qué bonito. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, Él, ya su palabra, que seamos fieles, determinó su fidelidad por su amor, por su justicia a todo aquel, dice, que aborrece lo malo. No debemos nosotros hacer concupiscencia con las cosas terribles que están pasando en este mundo, hermano. Debemos nosotros de aborrecer todas esas cosas que el mundo tiene por estima, que el mundo ama. Nosotros debemos de aborrecer y despreciar todo lo que el mundo se inventa. No seguir en la corriente, hermano. Dice, solo fueron sellados los que gemían, los que clamaban a causa de todas las maldades que se cometían adentro y afuera del templo. No es a nuestra manera, hermano. No vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Es a la manera que el Señor nos dejó escrito en el manual. Entonces, esa gente recibió esa señal que los diferenciaba de los que iban a recibir el juicio, de los malvados. Y era por el templo. Comenzó por la casa de Dios. Ahí comenzaron los juicios, en la casa, en el templo del Señor. Veamos qué nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 7. Vemos otra situación allí de los sellados. Apocalipsis capítulo 7 en el verso 1 dice la palabra. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamaba a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces, mire qué bonito. Aquí nos está hablando la palabra de que hay esos sellados que Dios guarda. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Unos dicen que el 666, que no sé qué, no sé cuánto, pero hay una marca, hermano, que debemos tener todos aquellos que decimos que un día hemos aceptado al Señor Jesucristo como Salvador de nuestras almas. Y eso debe de preocuparnos, hermano. Eso debe de preocuparnos eso en gran manera. Aleluya. Continuamos, ¿verdad?, con la palabra en esta mañana. ¿Cuánto estamos entendiendo, hermano? Entonces, el sello de Dios sobre una persona la identifica como propiedad suya y que está bajo su cuidado, y dice que Él va a estar pendiente de su salida y de su entrada y de todo lo que a aquella persona le pasa. Mire qué bonito. Ese es el sello que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos en nuestras vidas. Otro pasaje que nos habla también de los sellados es Apocalipsis en el capítulo 14. Nos habla también de eso, ¿verdad? O sea que no es asunto que se nos ocurre o que lo inventamos o que esto y que lo otro. Dice Apocalipsis capítulo 14 en el verso 1. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ese es el lugar de la marca, hermano, la frente. Hemos de estar sellados nosotros con el Espíritu Santo, tener lleno nuestro corazón de la palabra del Señor. Y si nos vamos a Efesios, vámonos ahora al libro de Efesios. Si no leyó toda la semana, usted ahora va a leer palabra. En Efesios capítulo 1, en el verso 13, dice la Escritura, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo se nos da como sello al creyente que pasa a ser propiedad de Dios. Tenemos que preocuparnos, pero recordemos eso, que el Espíritu Santo no habita en un vaso que está sucio. El vaso tenemos que limpiarlo para que el Espíritu Santo more en nosotros y seamos esa propiedad de Dios, hermano. Aún el diablo sabe qué cristiano tiene y cuál no tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces el diablo respeta a un cristiano que verdaderamente está sellado con el Espíritu Santo y dice que lo hemos recibido. ¿Qué es lo que sucede muchas veces, hermano? Lo contrictamos y es tanta la maldad en nosotros que Él se aparta y se va de nosotros. Entonces vemos muchos cristianos como un cascarón hueco, no tienen esa llenura del Espíritu Santo en sus corazones porque no lo han cuidado, porque no se han preocupado por ser sellados y por ser llenos del Espíritu Santo. Ese es para otro tema, pero eso es lo que sucede. Todo cuando aceptamos a Jesucristo recibimos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día después del pasar de los años? No todos lo tenemos.
Si lo tuviésemos, ¿sabe qué? Fuéramos una iglesia poderosa, como la iglesia primitiva. Una iglesia que estaban todos en armonía, allá había amor, compartían, ahí mire, se daban unos a los otros, a nadie le hacía falta nada, predicaban con denuedo la palabra, había poder de Dios, habían señales, había milagros, habían prodigios. Era una iglesia poderosa que dice que todos los días se reunían a cantar al Señor y a compartir el pan juntos. Hoy en día, hermanos, cada ocho, cómo van cambiando los tiempos. Cómo van cambiando los tiempos, que cada ocho. Usted se imagina que comamos cada 8. Oye, tenemos solo la sombra, cualquier viento nos tumba. Entonces eso es lo que sucede de repente. No hay hambre, hermano, no hay sed de Dios, porque no hay un Espíritu Santo que me esté allí, me esté motivando. No predicamos la palabra porque no hay poder, y el poder lo da el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese es el problema. Eso se busca. Si lo recibí, yo tengo que mantener eso firme, fiel en mi corazón y no descuidarlo. Entonces, dice aquí, cuando recibimos la palabra de Dios, su santo evangelio, lo creemos y lo obedecemos, recibimos el Espíritu Santo como sello. Somos marcados como propiedad de Dios. Entonces, ¿cuál es la evidencia, hermano, de que un cristiano está sellado? Oiga, uno disfruta la presencia de Dios, lo alaba con gozo, hay cambios en nuestras vidas, hay frutos en nosotros, hay paz, hay gozo en medio de las pruebas y las dificultades. Recibimos la fortaleza para resistir el pecado y no fácilmente se cae en el mal. Recibimos poder para testificar de Él, ¿verdad? Es Él que nos pone el sentir de hablar. Pablo decía, ay de mí si no predico. Entonces, una evidencia poderosa que una persona cristiana tiene el sello del Espíritu Santo en su vida, son esas precisamente. Hay en su corazón gozo, en su corazón hay paz. De repente todo nos preocupa. ¿Y qué voy a comer mañana? Y si amanecen muertos, otros comerán, te van a comer los gusanos. Estamos preocupados por todo, estamos afanados por todo, pero no cómo agradar a Dios, pero no cómo servir al Señor, pero no cómo ser mejores cada día. Cualquier cosa, ya no vamos a la iglesia. Ay, que me duele el dedo chiquito. Ay, que se me cayó la pestaña. Ay, que me quebré la uña. Ya no voy a la iglesia. Cualquier cosa nos saca del camino y de la visión, hermano. Entonces, unas señales poderosas, dice, son las evidencias poderosas que uno disfruta la presencia de Dios. Lo alabamos con gozo, hermano. Yo no puedo quedarme en un culto que están cantando, quedarme sentado en la silla viendo a los demás cantar. No sé, no puedo. No tengo que cantar, porque eso vine a cantar el Señor. Entonces son las evidencias, ¿verdad? No fácilmente caemos en el mar y recibimos poder, oiga, para testificar del Señor. Así que hay que preocuparnos, hay que hacernos una autoevaluación. No puede una persona tener el sello del Espíritu Santo y quedarse callada y no testificar de las palabras poderosas del Señor. No se puede, hermano. Tiene uno que hablar. Hay algo que uno lo presiona y es el Espíritu Santo que nos hace hablar. Él es nuestro guía, es nuestro maestro. No concibo yo, ¿verdad?, que un sellado no se quiera congregar, que un sellado no esté orando, que un sellado no se goce con alabanza. No concibo yo eso. O estamos muertos espiritualmente, hermano. Entonces, o un sellado, ¿verdad?, no lee la Biblia y no gana almas. Cuidado, ojo, hermano, no nos engañemos, estamos a tiempo de despertarnos. Estamos a tiempo de preocuparnos, hermano. Entonces la palabra nos habla a nosotros bien claramente para que nos preocupemos, Y dice Ezequiel capítulo 6 en el verso 7, dice la palabra, y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Entonces la ira de Dios y los juicios de Dios, dice, comenzaron con su propio pueblo. Dice que los juicios comienzan por casa. Aquí comenzaron los juicios por el pueblo de Dios y comenzaron en la iglesia, en la casa de Dios, en el templo. Ahí comenzaron los juicios del Señor por la gran maldad que había en el pueblo. ¿Y sabe qué quiere también eso decir? De repente estamos allá afuera, hermano, hablando malas palabras, hablando doble sentido, hablando mal del prójimo, y venimos a la iglesia a cantar al Señor y Dios nos observa. Digo, si no nos den la boca, porque Dios es misericordioso. ¿Sabe qué es lo que pasa también? Que estamos viviendo el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia hagamos lo que usted quiera, pero ¿sabe qué dice Mateo? Que la sentencia ya está dictada, que el hacha ya está puesta para cortar de raíz todo árbol que no dio buen fruto. Entonces ya nos deja el Señor, ya todos sabemos, hermano, el final, ya todos sabemos lo que se nos aproxima, ya todos sabemos, ¿verdad?, las situaciones que son, ¿verdad?, que van a pasar, los lugares donde hay, solo 2 lugares hay. Y no queremos nosotros enderezar nuestros caminos, ya Dios no se mete con nosotros, ahí nos deja. Entonces, la ira y los juicios de Dios comienzan con su propio pueblo. Primero dice con los guías espirituales. Oiga bien,
de las congregaciones, ministros, pastores, obispos de las iglesias, son los responsables ante Dios de guiar al pueblo, de enseñar y de preparar al pueblo, hermano de Dios, en la fidelidad de su palabra. Entonces son los guías. Pero ¿qué sucede hoy? Si algo raro sale, lo cual produce dinero, ellos lo meten a la iglesia. No están preparando a un pueblo para que se vaya con el Señor. Pero eso no quiere decir que si el Señor viene en este momento y me encuentra con unos caites helados, yo tengo excusa. Es que el pastor, si tenemos la Biblia para por nuestra propia cuenta leer las escrituras, que el maestro dice que el Espíritu Santo en estos tiempos va a ser nuestro maestro, porque él ya sabía que iba a haber tanto mentiroso, engañador, que nada más iba a estar por el dinero, nada más. Así que no tenemos excusa. Pero sí, el juicio comienza por los cabecillas, que son los que están al frente de los altares, porque es su obligación. Para eso están allí, para instruir al pueblo, para enseñar al pueblo, para corregir al pueblo y para prepararlo para ese encuentro con el Señor. Pero si una iglesia que no me enseñan eso, yo creo que yo mejor me salgo, agarro mi Biblia, me someto a oración y ayuno y digo: Espíritu Santo, usted es mi maestro, enséñeme y guíeme. Pero si el pastor me enseña, la gente bien cómoda, mejor, más cómoda todavía. Eso es peligroso, hermano. Eso es peligroso, porque ahora no hay excusa. Biblias hay por todos lados, de todos los tamaños, de todos los precios. Hay de todos los tamaños. Tenemos para comprar un teléfono y caro. A veces a los hijos compramos un teléfono, los zánganos padres, y no le compran una Biblia. Eso es pecado delante del Señor, hombre. Tenemos para comprar un teléfono, es que no miro el teléfono, pues compre una Biblia en letra grande. El teléfono es más caro que una Biblia, hombre. Pero tenemos para teléfono y no tenemos para Biblia. Zánganos, rezánganos que somos. Eso es lo que pasa, hermano. Tenemos que decir la verdad, y esa es la verdad. Zánganos y rezánganos que somos, hermano. Entonces, Dios nos habla, ¿verdad? La fidelidad de su palabra tenemos que enseñar a perseverar en la justicia y la santidad. Pero si pervierten la verdad, pueden optar por un sinnúmero de personas de Dios, ¿verdad? Al igual aquí, hoy hay líderes espirituales que han corrompido la verdad, promovieron la idolatría y el pueblo abandonó a Dios. Con todo esto, ¿verdad? Con toda seguridad les digo, nosotros aquí no tenemos ese problema, hermano. No tenemos ese problema. Ni allá, ¿verdad, hermano Urbina? Allá en Managua, 24 años casi se les habló, desde Génesis hasta el Apocalipsis se les enseñó. Ahí que está mi hermano Urbina, ahí se predicaba la palabra. No andamos chinchorreteando a nadie. Ahí se le decía lo que esto dice la Biblia y esto hagamos. No dice, no lo andábamos inventando, ¿verdad, hermano? No andamos inventando disparatillos en la iglesia, ni locuritas. Entonces, eso es así. Hay que hablar la verdad. Aquí el que peca, hermano, peca porque él quiere, por su propia concupiscencia. Entonces vemos claramente lo que nos está hablando la palabra del Señor aquí a cada uno de nosotros, que hay que preocuparnos, hermano. Cristo está a la puerta. Y dice el verso 8 de Ezequiel que estamos leyendo, la palabra está bien clarita, no hay por dónde perdernos. Dios nos está hablando, Dios nos continúa hablando. Llega un momento que dice que ya no vamos a escuchar la palabra, y ahí sí que preocupémonos. Ahí sí que preocupémonos cuando ya nosotros no nos estén predicando la palabra y nadie nos diga nada, hermano. Gloria al Señor. Dice en el verso 8 de Ezequiel que estamos leyendo en el capítulo 6, Ezequiel 6:8 dice: mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Dice el verso 10, y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. El pueblo dijo: bueno, el Señor se ha marchado, ya no podrá haber más el pecado que estamos cometiendo. Eso eran sus pensamientos. De repente decimos: no, es que una mentirita piadosa. No existe mentira piadosa, hermana. Mentira es mentira siempre. Si mentimos unos poquitos, mentimos en todo. Entonces hay que tener en eso muchísimo cuidado. El pueblo dice: Dios se fue, su presencia se fue de nosotros, ahora hagamos lo que queramos, que ya se fue. Se desenfrenaron más. Y el Señor habla claramente, y el Señor dice que no en vano sabrán que yo soy Jehová, y les voy a mandar todo este mal. Todas las cosas que vienen a la tierra de mal,
las manda el Señor, las tiene controladas el Señor. Dice que aún el rayo, a una tormenta, a una tempestad, aún el huracán, ya tenían hasta nombre en aquellos tiempos. Estábamos leyendo un día de esto, ya le ponían nombre a los huracanes. Entonces no hace nada nuevo el hombre, hermano. Todo lo que el hombre hace ya se había hecho antes. Entonces gloria al Señor, ¿verdad? Porque el Señor les está hablando claramente a este pueblo, y nosotros somos bien listos a veces para excusarnos, para excusar el pecado, para decir, no, Dios es bueno, no, Dios no castiga, en algún momento me arrepiento. Pero es que Dios está viendo que en este momento estamos recibiendo su palabra, y Dios sabe qué vamos a hacer con esta palabra, si la vamos a atender, si vamos a hacer caso o no vamos a hacer caso de ella. Dios también ya lo sabe, hermano. Entonces mejor nosotros pongamos de nuestra parte, pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que Él nos ayude, ¿verdad? Dice el libro en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 9 dice la palabra: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Una vez más miramos nosotros eso, ¿verdad? Que dice que el Señor sabe guardar, Él sabe librar a los piadosos, dice, del día del juicio, pero no a los injustos, hermanos. A esos no los va el Señor a librar de las cosas que vienen. Entonces Dios nos va a librar de todas esas cosas y nos va a conservar allí, ¿verdad? Para Él. Entonces finaliza el hombre, ¿verdad? Con el tintero, dice que estaba en su cintura ejecutando, dice, lo que me mandaste. Ya hice todo, le dice, lo que me has mandado. Ahí vienen con órdenes específicas esos verdugos, ¿verdad? A dar castigo a aquellas personas que no quieren hacer caso. Digo yo, ¿para qué nos pasa como los chavalos, hermanos? Deja hacer, tornar, y no hacemos caso. No hace caso el niño hasta que viene la tajona o la faja. Antes, ahora no se usa eso, solo la lengua usamos. Pero antes hacíamos caso con sobre la tajona en la mano, corríamos. Hoy se está perdiendo, hasta eso se ha perdido. Y dice en el libro de Números, en el capítulo 23, en el verso 19, Números 23, 19, dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, Él dio bendición y no podrá revocarla. Entonces dice que Dios no es hombre para arrepentirse. Si el Señor dice en su palabra, nuestra parte es creerle al Señor, tomar esa palabra, atesorarla en el corazón y caminar como Él dice. Porque si Él dice que a los fieles Él los va a librar y los manda a guardar y los manda a sellar, yo le creo a Dios. Entonces mi parte es trabajar en mi vida y ser fiel al Señor, limpiarme cada día para agradarle. Pero miramos que claramente dice aquí, estamos leyendo el libro de Ezequiel, que aquellos verdugos que el Señor mandó, dice que llegaron a decir: Señor, hemos cumplido con todo lo que nos mandaste. Porque aún esos verdugos que el Señor manda a impartir juicio, no pueden ellos hacer una parte y otra parte no hacerla. Y dice en el verso 11 de Ezequiel 10, y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. El Señor mandó, ¿cuál fue la orden? Que matara niño, joven, viejo, doncella, virgen, todo, porque todo estaba corrompido. Y de repente vemos nosotros tantas cosas que pasan dentro de la iglesia y decimos: no, el Espíritu Santo no pasa nada. No pasa nada porque estamos en el tiempo de la gracia, pero ya está escrito lo que va a suceder. Entonces, hermanos, lo mejor es que nosotros abramos nuestros ojos, le pidamos a Dios entendimiento para que esta palabra nosotros volvamos a leerla. Vuelva a leer ese capítulo, entre más leemos, más revelación tenemos en la palabra. Vuelva a leer ese capítulo de Ezequiel y usted se va a dar cuenta en el capítulo 9, vuélvalo a leer las concordancias y usted, Dios le va a seguir hablando. Dios va a seguir hablando, que ese capítulo no está escrito por gusto allí, no está por llenar ese libro allí, está porque son las palabras de ayer, es de hoy y es de siempre. Está por eso en un tiempo futuro porque sucedió y va a seguir sucediendo esa misma palabra, hermano. Los juicios seguirán cayendo sobre la tierra porque el ser humano sigue siendo el mismo. Seguimos siendo lo mismo, nos rebelamos contra Dios, estamos más inclinados a hacer lo malo, nos llama la atención más lo malo. El ser humano es destructivo, es autodestructivo. Usted mira cuánta gente con droga, cuánta gente con alcohol, aunque saben una cirrosis, cuánta gente fuma, aunque saben que ha tenido un cáncer a sus pulmones, pero el ser humano es autodestructivo, hermano. Entonces, aquí lo que nos conviene es tomar esta palabra, guardarla en el corazón y ponerla por obra. Entonces, ¿qué va a pasar? Las bendiciones nos van a perseguir. Cuando eso llegue a la tierra, tengamos por seguro que el Señor nos manda a librar de la hora terrible de prueba que viene este mundo. Y Él nos va a librar, dice, nos va a guardar de todas estas cosas. Dice que no es hombre para mentir,
ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dice, creámoslo, porque así va a ser en el nombre de Jesús. A su nombre, hermano. Póngase esta mañana sobre sus pies.